Rodeando estoy, pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará, sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré. Siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Muy buenos días, iglesia, les doy la bienvenida un domingo más de estar acá conectados a través de Facebook. Espero que estén todos bien, los extraño mucho a todos los hermanos, pero bueno, ya va a haber un tiempo en donde nos podamos reencontrar y darnos un abrazo fuerte. Pero bueno, espero estén todos bien. Así que ahí donde estás, si estás, no sé, ahí acomodando unos detalles o medio como distraído, tómate un tiempito, ¿sí? A poder sentarte o pararte como vos quieras, de escuchar esto, de no solamente escuchar, sino cantar, adorar, ¿sí? A tomarte un tiempito a conectarte con el corazón de Dios, con el Espíritu Santo, pedirle la presencia del Señor y de saber a quién estamos adorando y cantando, y también agradeciéndole a Dios quizás por cosas buenas que nos pasaron en la semana, aún cosas que quizás tenemos cargas, luchas, de entregárselo todo a Él en este momento, en este tiempo. Así que ahí donde están, ¿sí? Quiero leerles un versículo, un capítulo sería Salmo 100, que dice así. Dice: aclamen alegres al Señor, habitantes de toda la tierra, adoren al Señor con regocijo. Preséntense ante Él con cánticos de júbilo. Ahí da un grito de júbilo en tu casa. Reconozcan que el Señor es Dios, Él nos hizo y somos suyos. Somos su pueblo, ovejas de su prado. Entren por sus puertas con acción de gracias. Vengan a sus atrios con himnos de alabanza. Denle gracias, alaben a su nombre, porque el Señor es bueno y su gran amor es eterno. Su fidelidad permanece para siempre. Amén. En el versículo 5, en la versión NTV, dice, su gran amor es eterno y su fidelidad permanece de generación en generación. O sea, no solamente esta generación, sino que el amor de Dios va a permanecer en las demás generaciones que vengan, en el nombre de Jesús. Así que también, como dice en el versículo 3, que hay que reconocer a quien estamos adorando, que es a Dios. Quizás muchas personas adoran a ídolos, adoran a objetos, adoran a personas que
que no está bien lo que están haciendo, ¿no? Entonces tenemos que reconocer a quién estamos adorando, que es a Dios, a nuestro papá, a quien nos salvó y que nos da la vida eterna. Amén, ¿no? Y que cuando el día que aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, somos de Él, somos hijos de Dios, somos suyos, ¿sí? Así que con esa alegría, como dice, aclamen al Señor, alegres habitantes de toda la tierra, ¿no? Adoren al Señor con regocijo. Quizás yo ahora estoy sentada, ¿sí? Por un tema de que estoy así con la guitarra. Uy, le doy un golpecito. Estoy así con la guitarra porque no es que no puedo estar parada, sino me gustaría estar parada. Pero bueno, yo puedo tocar mejor así, sacando de lado eso. Pero si podés pararte, parate. Y ahora conmigo, cantá, aplaudí, saltá, danzá. Todo eso le alegra al Señor, ¿sí? Así que vamos a cantar en el día de hoy. Vamos a declarar que Él es Rey. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos con tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del
exaltamos solamente a vos, Señor, porque vos te mereces toda gloria, Señor, toda honra. A vos, Papá, solamente te alabamos y te adoramos. Señor, Espíritu Santo, te damos la bienvenida en este lugar, cada uno de los hogares, Señor, que vos te presentes, Señor. Nos rendimos ante ti, Señor. Ahora con esta canción, sí, vamos a declarar que esta casa es la casa de Dios. Que preparamos este altar solamente para vos, Jesús. Declara eso. Dice así: esta casa es tu casa, la dejamos solo para ti, Jesús. Esta casa es tu casa, la dejamos solo para ti, Jesús. Esta casa es tu casa, la dejamos solo para ti, Jesús. Esta casa es tu casa, la dejamos solo para ti, Jesús. Que aparezca, que tu nombre crezca, llena este lugar, llena este lugar. Que aparezca, que tu nombre crezca, ven incendianos, ven incendianos. Esta casa es tu casa, la dejamos solo para ti, Jesús. Esta casa es tu casa, la dejamos solo para ti, Jesús. Que aparezca, que tu nombre crezca, llena este lugar, llena este lugar. Que aparezca, que tu nombre crezca, ven incendianos, ven incendianos. Que aparezca, que tu nombre crezca, ven este lugar, ven este lugar. Que aparezca, que tu nombre crezca, ven incendianos, ven incendianos. Esta casa es tu casa, la dejamos solo para ti, Jesús. Esta casa es tu casa, la dejamos solo para ti, Jesús. Esta es tu casa, la dejamos solo para ti, Jesús. Que aparezca,
que aparezca, que tu nombre crezca. Ven, incendianos y ven, incendianos. Eres bienvenido aquí, Espíritu Santo. Queremos más de ti, Señor. Esta casa es para ti. Solo tú mereces que aparezca, que tu nombre crezca. Ven a este lugar y ven a este lugar, y que aparezca, que tu nombre crezca. Ven, incendianos y ven, incendianos. Sí, papá, que tu nombre crezca, papá, que tu nombre sea grande, Señor, que todos te puedan conocer, Señor, que nadie se vaya sin conocerte, papá, en el nombre de Jesús. Gracias, papá, por este tiempo, te agradecemos porque podemos alabarte libremente, Señor. Gracias por esta oportunidad, Señor, de poder cantarte, Jesús, solamente a vos. Gracias, Jesús, por morir por nosotros. Gracias, papá, porque en esa cruz nos mostras tu amor, Señor. Mostranos tu cruz, Señor. Gracias por tu misericordia, Señor, por tu amor. Gracias, papá, por mostrarnos lo correcto, Señor, lo que hay que seguir, Jesús. Y ahora en este momento, Señor, si hay alguno que está viendo esto, papá, que está mal, tiene una carga, que él pueda dejar esa carga, Jesús, que te la pueda dejar a vos, Señor. No queremos terminar si todavía sentimos alguna carga, una mochila que nos está pesando, Señor, que no nos deja alabar libremente. Todo te lo rendimos a vos, papá. Todo te lo rendimos a vos, Señor. Rey de reyes y Señor de señores. Gracias. Gracias, papá. Te adoramos, te cantamos. Sí, Señor. Gracias por este tiempo, Jesús. Gracias. Y ahora oramos por la palabra que vamos a recibir, Señor. Oramos para que sea palabra tuya, Señor. Habla a la persona que va a predicar, Señor. También habla a las personas que están viendo este vivo, Señor, en el día de hoy, Jesús. No queremos irnos con un corazón duro, Señor. Queremos irnos con un corazón blando, Señor. Que tu amor nos ablande el corazón, Señor. Gracias, Jesús, por este momento. Oramos en tu nombre. Amén.
Buen día, hermanos. Los saludo con el amor de Cristo Jesús que nos une. Doy gracias a Dios por sus vidas. Doy gracias a Dios también por este tiempo que me toca compartir esta parte en diezmos y ofrendas. Quería compartirles en este tiempo en 2 Corintios 8. Dice: Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad a Dios. Hermanos, qué linda palabra esta mañana, ¿no?, que el Señor pone en nuestras vidas. Sabemos que son tiempos difíciles, sabemos que estamos pasando por un tiempo de esta pandemia que el Señor pone delante de nosotros, pero aprendamos como esta iglesia, ¿no?, que en ese tiempo tan difícil, aún así había abundancia de gozo, dice. ¿Y de dónde viene el gozo, no? El gozo sabemos que viene por consecuencia de mi relación con Dios y mi intimidad con el Señor. Qué importante entonces es que nuestra intimidad, nuestro sustento sea el Señor en este tiempo, más allá de cada uno de nosotros. Estamos cada uno en nuestras casas, encerrados y por ahí pasando algunas necesidades, pero damos gracias al Señor porque Él sigue proveyendo aún en este tiempo de escasez, este tiempo de tribulación, como pasaban los hermanos de Macedonia. Y que aprendamos como estos hermanos, ¿no?, que ellos entendieron que era un privilegio de servir al Señor en este tiempo, en estos tiempos de diezmo y ofrenda. Que todos podamos entender esto, como la iglesia esta que era una iglesia escasa, una iglesia pobre, pero rico en generosidad. Que podamos tener ese corazón de los macedonios, de ser generosos con el Señor, de ser generosos porque Él lo fue primero. El Señor dio todo por nosotros. Él por naturaleza es generoso, es dadivoso. Dice que el Señor, Cristo Jesús, siendo rico, aún se hizo pobre por nosotros, para darnos riqueza. Y no solo hablamos de riquezas naturales, ¿no? Es riqueza espiritual. Y cuando somos ricos espiritualmente somos generosos, somos dadivosos y vivimos en ese gozo porque entendemos que somos parte del reino. Yo ruego al Señor que podamos entender todos nosotros este tiempo que nos toca pasar, que podamos estar tomados de la mano de Dios, confiando en Él, que Él va a proveer nuestros hogares, que Él va a proveer ese trabajo que estamos necesitando, que Él va a abrir esas puertas que tal vez están cerradas en este tiempo. Dice la palabra de Dios que Él se manifiesta en medio de la tempestad, en medio del caos, en medio de la intranquilidad. Él te trae tranquilidad. Que podamos confiar en ese Dios, que podamos sentirnos seguros de que Él va a proveer. Hermanos, te animo, como esta iglesia tan pobre, dice, pero tan gozoso. Y pedía, dice a Pablo, le pedía que sea parte, que pudieran ser parte de este servicio. Ellos entendieron que el dar era un acto de servir al Señor. Y por consecuencia, por voluntad de Dios, dice que ellos también ayudaban y diezmaban.
Y doy gracias por este tiempo, doy gracias por sus vidas, que podamos sentir como esta iglesia lo sintió, que podamos sentir y tener un corazón generoso. Hermanos, los invito a que estemos orando cada uno en nuestras casas, que podamos sentir como la iglesia de Macedonia. Oremos, hermanos. Amado Señor, te damos gracias, papá bueno, por esta mañana. Gracias, papá. Gracias por este ejemplo de esta iglesia de Macedonia, Señor. Que podamos, Señor, nosotros sentir como ellos, Señor. Enséñanos, Señor, a tener un corazón dadivoso, un corazón generoso, Señor. Ayúdanos, Señor, a poner primeramente tu reino, Señor. Que sabemos que mediante este tiempo de diezmos y ofrenda es para la extensión de tu reino, Señor. Y que podamos también, Señor, que nos puedas mostrar, Señor, que nosotros somos parte de ese reino, Señor. Gracias, papá. Gracias porque tú, aún siendo rico, Jesús, te hiciste pobre para darnos riqueza, Señor. Asimismo, Padre, te pido por mis hermanos, Señor, posiblemente estén pasando necesidades, pero yo te doy gracias, Señor, porque aún en este tiempo vos sostenés sus hogares, vos sostenés su economía, Señor. Te pedimos que sigas abriendo puertas, Señor, puertas de trabajo, tu provisión en sus hogares, Señor. Te damos gracias, papá, por estos tiempos de diezmos y ofrendas, y que nuestros diezmos, nuestras ofrendas, Señor, sean como algo agradable hacia ti, Señor. Que podamos tener esa predisposición en nuestros corazones, Señor, porque ya que es un acto de agradecimiento, Señor. Te damos gracias, Padre, por esta mañana, Señor. Oramos en tu santo nombre, en Cristo Jesús. Amén, Señor. Continuadamente, ahí en la pantallita, se te va a estar mostrando, hermano, cómo podemos hacer llegar o depositar nuestros diezmos y ofrendas. Que tengan un día lindo, perdón. Gracias. Rodeando estoy, pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará, sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. Amada iglesia, amigos, los saludo con la paz del Señor. Qué bueno que estamos teniendo una linda jornada, una linda reunión como iglesia a través de la alabanza, la adoración, la reflexión acerca de los diezmos y ofrendas. Damos gracias a nuestro Dios que tenemos una nueva oportunidad de reunirnos como iglesia y gracias a los amigos que están conectándose también para poder celebrar este Día del Señor juntos. Qué bueno que es, porque es el Espíritu Santo que nos une como creyentes que somos, como miembros de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo que somos. Y tenemos esa tranquilidad de poder aprovechar los recursos que la tecnología nos presenta para hoy celebrar esta reunión y poder también abrir la palabra de Dios, que es el alimento para nuestra alma, para nuestra mente, y de esa manera tener una vida por encima de las circunstancias que muchas veces difíciles tenemos que vivir, como este tiempo. Pero le damos gracias a Dios, que Él está presente, el Espíritu Santo de Dios nos guía y podemos disfrutar de Él día a día. Hoy vamos a estudiar la palabra de Dios, a leerla, a analizarla,
Te invito a que vayas a Primera de Pedro capítulo 1, va a ser la base de el mensaje que he preparado para este día, y le rogamos a Dios que nos permita entender su palabra, que su palabra sea revelada de una manera tal que podamos salir edificados después que hayamos analizado, estudiado la palabra de nuestro Dios. Que sea el Espíritu Santo el que nos revela las verdades espirituales que están en este libro. Hoy les quiero hablar acerca de la esperanza del cristiano. Yo sé que por ahí es algo que has escuchado alguna vez, pero le ruego a Dios que te guíe y te ayude para escuchar con atención, porque entendemos que la esperanza debe ser algo que caracteriza la vida del creyente, no es algo que uno puede descuidar o tener un nivel de expectativa ligero, sino que realmente esto debe marcar nuestras vidas y debe caracterizar la vida de aquel hombre, de aquella mujer, de aquel joven o niño que ha recibido a Cristo Jesús en su corazón. Y precisamente acá el apóstol Pedro, en el primer capítulo de su carta, de la primera carta que escribió a la iglesia, nos habla precisamente de eso, de la esperanza. Vamos a leer los versículos 3 y 4 primero, y después vamos a leer el versículo 13. Dice así Primera de Pedro capítulo 1 versículo 3. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes. O sea que esta es una promesa de nuestro Dios, de la herencia que vamos a recibir. Ya la estamos recibiendo hoy día. Esas son todas las bendiciones que Dios nos permite y nos concede tener. La mayor y más grande es nuestra salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Y están reservadas porque esa herencia la vamos a tener en plenitud, completa, cuando nuestro Señor Jesucristo se revele en su segunda venida. Podamos disfrutar de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Es muy interesante hablar de la herencia que vamos a recibir. No lo vamos a hacer en este momento porque el tema es otro, pero es interesante notar que esa herencia no se degrada, no se agota, no se corrompe, y está preservada, está guardada por nuestro Dios para cada uno de nosotros. Es lo que dice el versículo 4 que acabamos de leer. El versículo 13 dice lo siguiente: por eso, dispónganse para actuar con diligencia y tengan dominio propio. Pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en la ignorancia. Más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó, pues está escrito: sean santos porque yo soy santo. Así que fíjense que en estos dos versículos que hemos leído, en el primero leímos que alabamos a nuestro Dios porque nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva, no una esperanza muerta, no una esperanza agonizante, no una esperanza inválida, sino para que tengamos una esperanza viva y recibamos la herencia que acabamos de leer. En el otro versículo 13
hay un imperativo, como una orden de parte del apóstol Pedro, por supuesto que viene de parte de Dios. Dice: dispónganse para actuar con diligencia. Si tenés la versión Reina Valera, ahí dice: ceñid vuestros lomos y sean sobrios. Ese ceñid vuestros lomos está expresado en la Nueva Versión Internacional: dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio y pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. O sea, la gracia que se nos dará cuando Jesucristo venga por segunda vez. Así que, como les decía, quiero poner énfasis en la esperanza del cristiano. Y esa esperanza la quiero hacer desde la perspectiva bíblica, con un sentido bíblico. Sabemos que muchas personas hablan: tengo esperanza de que mi vida va a cambiar, mi economía va a cambiar, mi salud va a cambiar, pero es una esperanza que no se expresa sobre qué está basada. Es una expresión de deseo. Yo quiero en esta mañana hablarte acerca de la esperanza desde la perspectiva bíblica, darle sentido bíblico, y esto tiene que ver precisamente con aquella persona que cree en la palabra de Dios, que cree en Jesucristo. Quiero hacer una aclaración. En la Biblia, la esperanza no es una ilusión, sino que es una firme convicción. Es la fe que se proyecta hacia el futuro. Esa es la esperanza. Y está sólidamente respaldada por la palabra de Dios, por las promesas que nuestro Dios nos da. O sea que esa esperanza es una firme convicción, es algo que yo creo, que es algo sólido, y es la fe que se proyecta hacia el futuro, lo que me mantiene vivo, mi esperanza y mi fe que se proyecta en el futuro. Si alguien pregunta cuál es el objetivo de nuestra esperanza o qué es aquello que produce en nosotros un fuerte sentido de expectación, de expectativa, o tal vez me preguntan qué es esa fuerza que estimula nuestro ánimo por el futuro, ¿cuál sería nuestra respuesta? ¿Cuál es el objetivo de esa esperanza? Bueno, cada cual tendrá su respuesta. En este tiempo que estamos viviendo, muchos dirían que la esperanza que tengo es que se descubra la vacuna que me va a resguardar del COVID-19. O mi esperanza es tener que se descubra un tratamiento efectivo que nos cure y así podamos actuar naturalmente, podamos visitar a personas, interactuar con las personas, salir al aire libre, pasear donde quiero. Es una esperanza legítima, son deseos más que nada, legítimos que todos nosotros compartimos y tenemos. Pero ahora te quiero hablar de la esperanza bíblica, como te decía. Nuestra esperanza está en la gracia que se nos traerá, que se nos dará cuando Jesucristo se manifieste en su segunda venida. Esta debe ser la esperanza primaria que nosotros debemos tener como cristianos. Ahora, esa esperanza está en la gracia que se nos traerá, que recibiremos. ¿Qué gracia? ¿Qué quiere decir eso de la gracia? ¿Qué contiene esa gracia que se nos dará? Bueno, la gracia que vamos a recibir es el favor de Dios manifestado en plenitud. Es la etapa final de la completa bendición y liberación del pecado, que es una promesa fantástica que Dios nos hace. En el momento de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, ya no vamos a tener que luchar con el pecado, vamos a poder disfrutar de una completa bendición que viene de parte de Dios hacia nosotros,
y vamos a ser liberados de tantas batallas y esfuerzos que tenemos que encarar día a día para mantenernos viviendo en la voluntad de nuestro Dios. Así que esa gracia que expresa la Biblia, ese favor que viene de parte de Dios, que nos bendice y nos ayuda, es algo que realmente merece nuestra atención y poner nuestra esperanza en eso, porque va a ser un tiempo extraordinario el que vamos a poder estar viviendo. Así que la esperanza que Pablo nos invita, nos convoca a experimentar, la esperanza cristiana es el centro de la exhortación que Pedro está haciendo en este versículo. Y vamos a verla, vamos a analizar a esta esperanza, la veremos bajo 3 aspectos. En primer lugar, el enfoque de la esperanza cristiana. ¿Cuál es el objeto de esa esperanza? En segundo lugar, el deber de la esperanza cristiana. Tenemos un deber de vivir bajo esa esperanza que nos propone la palabra de Dios, y finalmente cultivar y alimentar la esperanza cristiana para que la podamos disfrutar y poner en práctica. Estos 3 puntos los expresó en un momento Alexander Maclaren. Estoy apoyándome, estoy haciendo uso de aprovechando de lo que él expresó para poder transmitirte ahora el enfoque que le quiero dar a esta palabra, que por supuesto, esperanza que por supuesto viene por medio de la palabra de Dios. Dice lo que acabamos de leer: por tanto, esperamos en la gracia que se nos traerá cuando Jesucristo sea manifestado, sea revelado. Esta y no otra es la esperanza que debe tener el cristiano. Por eso el gran día para nosotros no es el próximo anuncio de que se logró descubrir la vacuna que estamos esperando, sino que el gran día es aquel que Dios ha señalado en su calendario, en su agenda, para el regreso en gloria de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, y ahí vamos a poder disfrutar y obtener esa gracia de la cual la palabra de Dios nos está prometiendo, y las promesas de Dios son sí, amén. Quiero darles un ejemplo acá que escuché en un momento. Cuando nosotros vamos a un restaurante, hacemos un pedido de lo que queremos comer y esperamos que se prepare ese pedido. Y por ahí, por nuestra impaciencia, vemos pasar al mozo y le decimos: mozo, ¿en qué está nuestro pedido? Y el mozo nos dice: está marchando, no se preocupe. ¿Qué es lo que me quiere decir? Que pronto esa comida que yo pedí, pronto va a llegar. Es algo que yo estoy esperando, y él expresa diciéndome algo pronto va a llegar. Y esto es lo que cada día pasa con nosotros. Ese gran evento que va a venir es el evento, es esa esperanza que nosotros tenemos en lo que va a venir a través de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, o sea, su segunda venida. Como dice Pablo en Romanos 13:11, ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. O sea que hoy estamos más cerca que ayer de ese momento extraordinario, ese mañana que estamos esperando acerca de la venida de Cristo. Cada movimiento de la aguja del reloj que tenemos en nuestra pulsera, o el reloj del tiempo, nos aproxima a llegar ese gran día que como creyentes, como cristianos, esperamos con toda ansia y con toda alegría, porque lo que nos espera es grande. Para muchas personas puede resultar chocante el segundo punto, que es el deber de la esperanza cristiana. Ya vimos el enfoque. ¿Cuál debe ser? El enfoque debe estar en esa venida, en esa llegada de la gracia prometida,
a través de nuestro Señor Jesucristo cuando Él se haga presente por segunda vez. El segundo punto es el deber de la esperanza cristiana. Esto nos puede parecer un poco chocante el escuchar que hablemos de la esperanza como si fuera un deber del cristiano. Pero acá tenemos que Pedro nos presenta esto como un imperativo, algo que realmente debemos esperar. Todo el mundo reconoce la esperanza como una virtud. Estaba leyendo ahí algunos escritos de psicólogos y ellos expresaban que una persona tenga esperanza es algo muy bueno, porque si esa persona llega a estar enfermo, la recuperación va a ser mucho más fácil de llevar. El día a día, el trabajo con esa persona que está esperanzada en el futuro, de alguna manera, para la forma que la entienda, le ayuda a avanzar en la vida con alegría, con gozo. Así que todo el mundo reconoce la esperanza como una virtud, pero nosotros como cristianos también debemos verla como una obligación. Podemos decir que si un hijo de Dios está perdiendo de vista la esperanza, está faltando a los deberes como cristianos. Y la verdad es que sí, porque la Biblia nos enseña de tapa a tapa que la esperanza es una virtud que Dios ha puesto en nuestro corazón, que activa nuestra fe, que nos da una visión, una perspectiva del futuro que nos anima a seguir adelante. Así que Pedro nos habla en nuestro texto con un tono imperativo. Pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará. En la versión Reina Valera, esperad por completo en la gracia que se os dará. Es un imperativo. Los cristianos debemos vivir en esperanza. Como bien ha dicho alguien, este no es un asunto que tiene que ver con las emociones, sino con nuestra voluntad. Debemos decidir vivir esperanzados. Así como el día que conocimos a nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, a través de Cristo Jesús, así como decidimos obedecer a Dios, debemos decidir esperar en Él. Así que revisá cómo está esa expectativa de la venida de nuestro Señor Jesucristo, esa expectativa de lo que vamos a recibir, lo bueno que vamos a recibir de parte de nuestro Señor Jesucristo. Pedro no solo usa un imperativo en el texto, sino que lo usa de una manera en el original que transmite la idea de algo que es urgente. La esperanza no es un lujo, no es algo que podemos decir, bueno, lo tengo o no lo tengo, lo disfruto o no lo disfruto, como quien puede disfrutar un vehículo, una joya, algo bueno de tener. No, lo que la palabra de Dios nos dice es que esto es algo vital. La Biblia presenta la esperanza como un elemento vital para una vida de piedad, para una vida vigorosa, para una vida saludable, según leemos en Primera Corintios 13:13, Pablo presenta estas virtudes, la fe, la esperanza y el amor, como tres virtudes que nos deben orientar y deben abundar en la vida cristiana. La fe, la esperanza y el amor. De hecho, podemos decir que en muchos sentidos la vida cristiana práctica no es otra cosa que la esperanza cristiana en acción. Es por eso que por la esperanza podemos tener coraje en medio de las dificultades, podemos tener gozo en medio de la aflicción, nos ayuda en nuestra vida a luchar en contra del pecado, porque vemos que esa esperanza nos inspira a tener valor y a esforzarnos para poder seguir adelante y hacer la voluntad de nuestro Dios. Nos mantiene corriendo la carrera a pesar de todos los obstáculos. La carrera cristiana
a pesar de todos los obstáculos que encontramos en el camino. La esperanza nos da una perspectiva correcta del verdadero valor de las cosas. Y fíjense que la expresión de Pedro, Pedro nos dice algo más acerca de ese deber que tenemos los cristianos de cultivar la esperanza. En el versículo 13 nos habla que ese debe ser una esperanza completa. Trata únicamente de esperar, pero no esperar porque sí. No como alguien que espera en la parada del micro, está esperando el micro, mirando, observando, viendo, leyendo el celular, esperando el micro. No es lo que dice Pedro en este versículo, sino que dice que debe ser algo completo. Esa palabra añade dos cualidades a la esperanza cristiana, que esa esperanza debe tener certeza y debe tener continuidad en el tiempo. Yo espero el micro hasta el momento que lo tomé, ahí no espero más. Pero la esperanza de la cual nos habla la Biblia es una esperanza que tiene continuidad en el tiempo hasta que se cumpla la promesa de nuestro Dios de recibir la plenitud de la gracia que Dios tiene reservada para cada uno de nosotros. Y no solo debe ser así, con certeza y continuidad, sino que Dios mismo juró sobre esta promesa que íbamos a recibir. Dios no solo lo prometió, sino que por encima juró que así sería, para que no tuviésemos ninguna duda en cuanto a su intención de concedernos lo que Él ha prometido. Esto es muy importante, hermanos, porque esta es una promesa de muchas promesas que Dios nos ha hecho. Y Dios juró sobre cada una de esas promesas que Él las iba a cumplir. Hebreos 6, 17, 19 dice: por eso Dios, queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa que su propósito es inmutable, la confirmó con un juramento. Ahí está que Él juró que iba a cumplir esa promesa. Lo hizo así para que mediante la promesa y el juramento, que son dos realidades inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un estímulo poderoso, los que, buscando refugio, nos aferremos a la esperanza que está delante de nosotros. Tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario, hasta donde Jesús, el precursor, entró por nosotros, y por eso ahora podemos disfrutar de las promesas de nuestro Dios. No podemos esperar con toda certeza. Nosotros podemos esperar con toda certeza en la gracia que el Señor traerá consigo en su venida. Eso es más seguro, esa promesa es más segura que cualquier cosa que podamos imaginar. Nosotros estamos seguros que al otro día el sol saldrá, estamos seguros que la luna aparecerá, estamos seguros que en algún momento lloverá, pero la seguridad de nuestro Dios es por encima de todas esas certezas que nosotros tomamos como seguras. En algún momento eso no irá a pasar. El cielo y la tierra pasará, dice Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasará, dice el Señor, pero mis palabras, dice Dios, no pasarán. Gloria a Dios por esta expresión, esta aseveración de nuestro Señor Jesucristo. Creemos en su palabra porque su palabra es fiel y no pasará. Ahora, nuestra esperanza no solo está garantizada por la veracidad de Dios, que cada vez que Él hace una promesa la cumple, sino también por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 1:3 que leímos, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo,
por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo es el punto culminante de la obra redentora que cae en favor nuestro. Por un lado, confirmó que Cristo era quien Él decía que era, el Hijo de Dios hecho hombre, el Mesías. Pero por otro lado, la resurrección fue la prueba que Dios el Padre había aceptado los sufrimientos y la muerte de Cristo como el castigo de la justicia divina demandada por los transgresores. Nosotros somos los transgresores. Dios tenía que traer un plan de tal manera que ese castigo que merecen los transgresores se cumpla, y el castigo cayó precisamente sobre nuestro Señor Jesucristo. Dios así lo acepta para que nosotros hoy, aceptar la obra de nuestro Señor Jesucristo, seamos salvos y tengamos la vida eterna. Por eso esto es algo no solo que debemos esperar con certeza, sino que también es permanente en la obra que nuestro Señor Jesucristo ha hecho. Así que tenemos que seguir esperando esta promesa de la gracia de Dios venidera que nos va a bendecir de una manera completa y extraordinaria. Por ahí las circunstancias cambian, no son constantes. Hoy día podemos tener salud y mañana podemos estar enfermos. Por ahí estamos rodeados de amigos y disfrutamos de ello, pero por ahí mañana tenemos que pasar un periodo de soledad. Hoy tenemos prosperidad o mañana podemos tener pobreza, o al revés, hoy tenemos pobreza y mañana podemos tener prosperidad. Estas cosas cambian, pero el enfoque de nuestra esperanza debe permanecer inamovible, no debe cambiar, porque no depende de las circunstancias de nuestro alrededor, sino de la veracidad de Dios y la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. O sea, del hecho de que nuestro Dios, cuando nos dice algo, nos está diciendo la verdad. Si nos promete algo, lo va a cumplir, y sobre la obra redentora que Cristo Jesús ya llevó adelante en la cruz. Así que por ahí en este momento, no sé, estás pasando por una situación que te afecta, una situación que te entristece, te cuesta estar encerrado, estar en tu casa sin poder ir a ver a seres queridos, por ahí el peso del problema de no poder trabajar y no tener tu sustento económico, que esto no anule tu esperanza, no debilite tu esperanza en las cosas del Señor, que esto te lleve a aprender que debemos mantenernos firmes y vigorosos en la esperanza de que el tiempo glorioso de nuestro Señor Jesucristo viene para nuestro beneficio. Y el último punto que quiero ver es cómo cultivamos y alimentamos la esperanza cristiana. Ya te hablé acerca del enfoque que le tenemos que dar a la esperanza, el deber que tenemos de que esa esperanza esté viva y la tengamos presente y la pongamos en práctica para poder disfrutar de la vida cristiana. Y el tercer punto es cultivarla. Y aquí nos ayuda a recordar las circunstancias particulares en las que estaba transitando las personas a las cuales el apóstol Pedro les escribió. Era un tiempo difícil. Los receptores de esta carta estaban enfrentando una situación muy difícil al tratar de vivir una vida cristiana en un medio o en un mundo pagano, que es realmente también lo que nos pasa a nosotros con tal vez distintas situaciones, pero en definitiva la dificultad de querer vivir bajo la dirección y la voluntad de Dios en un mundo que lo rechaza a Dios. Muchos de ellos estaban siendo perseguidos, los cristianos a los cuales Pedro les escribió. Por eso
Pablo los exhorta a vivir con esperanza en las cosas de Dios. Y uno se pregunta cómo puede ser esto posible, porque, por ejemplo, aquellos que estaban trabajando con un jefe incrédulo, los asediaba, abusaba de los creyentes, los maltrataba. Las mujeres que habían creído en el Señor Jesucristo tenían esposos incrédulos y se burlaban de ellas, las maltrataban. En fin, situaciones que nosotros por ahí también podemos estar viviendo, y estas son las personas a las cuales Pedro les está escribiendo. Por eso los exhorta a vivir con esperanza. Y uno puede decir, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo puede un creyente escapar, sobre todo cuando tiene que atravesar periodos de intensas o prolongadas aflicciones, como por ejemplo esta cuarentena larga que nosotros estamos viviendo? Bueno, ahí Dios responde a esa pregunta a través de Pedro, en Primera de Pedro 1:13. Pedro acá está haciendo un llamado a vivir una vida santa, y yo acá voy a tomar la versión Reina Valera del 60, donde dice 1:13, por lo tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperar por completo en la gracia que os dará, que los traerá cuando Cristo sea manifiesto. Dice lo que tenemos que hacer. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Por qué tomé esta palabra? Porque acá Pedro está presentando una figura que es muy interesante, que nos ayuda a entender qué es lo que está diciendo, qué es lo que quiere decir. A nosotros esto nos resulta extraño, ceñir los lomos de nuestro entendimiento. Por un lado menciona lomos, por otro lado entendimiento. ¿Qué es lo que quiere decir el apóstol Pablo? Los hombres de la época al cual Pedro les está escribiendo, del primer siglo, lo entendían perfectamente bien, y paso a explicarlo. En aquella época los hombres usaban una túnica larga que les llegaba hasta los pies. Era el vestido habitual de ellos, como para nosotros hoy día es un jean, un pantalón, para las mujeres una pollera, una falda. Para ellos lo habitual era una túnica que les llegaba hasta los pies. Así que cuando estaban participando de un momento distendido en casa, cuando iban de compras, cuando iban a la iglesia, cuando tenían momentos tranquilos, esa túnica la tenían suelta y llegaba hasta los pies. Caminaban, hablaban, y la túnica la tenían extendida hasta los pies. Pero cuando ellos tenían que participar de algún trabajo, o tenían que salir apresuradamente a hacer alguna gestión, o tenían que ir a la guerra, lo que ellos tenían que hacer era recoger esa túnica, levantarla de los pies hacia arriba, llevarla hasta la cintura, atarla en la cintura, fijándola con un cinturón de cuero, y de esa manera evitar que cuando se movían rápidamente, esa túnica se enredara en los pies. Entonces, lo que les propone aquí Pedro es que precisamente, simbólicamente hablando, tengan esa túnica recogida y atada en la cintura con un cinturón de cuero, para que los pies queden libres, para que se puedan mover y puedan correr sin ninguna dificultad, y esa túnica no se enriede en sus pies. Entonces ahora nos damos cuenta qué expresión utiliza Pedro de que los creyentes tenemos que estar preparados para la acción. Tenemos que estar preparados para buscar de Dios, preparados para orar. Tenemos que tener esa esperanza vigorosa, activa, esperando en las cosas que nuestro Señor va a hacer por nosotros. La nueva versión internacional que les leí dice precisamente: dispónganse, estén preparados para actuar con inteligencia.
no se descuiden, estén atentos. Eso es lo que la palabra de Dios nos quiere decir. El Señor Jesucristo utiliza esta figura en Lucas 12:35, hablando precisamente el Señor Jesús de su segunda venida. Él nos advierte de cómo debemos esperar esa segunda venida, y la versión Reina Valera dice: estén ceñidos vuestros lomos, nuevamente lo que leímos recién, y vuestras lámparas encendidas, o sea que estemos bajo la unción del Espíritu Santo, despiertos y atentos a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Sigo leyendo: y vosotros sed semejante a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Debemos tener nuestros pensamientos enfocados en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y realmente tenemos que entrenar nuestra mente bajo los pensamientos bíblicos, bajo las promesas de Dios, entrenarla de tal manera que realmente estemos esperando esa segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Claro, en el medio tenemos sueños. El que no ha formado una familia aún quiere enamorarse, tener una familia, tener hijos. El que está estudiando, tener un trabajo. En fin, son deseos y anhelos que loables y importantes de tener. Pero el pensamiento debe estar enfocado en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, porque ahí vamos a dejar de lidiar con un montón de batallas y situaciones, enfermedades y angustias que estamos teniendo, y ahí vamos a ser liberados de todo eso. Por eso merece tener los pensamientos puestos ahí. También debemos tener nuestros pensamientos enfocados en la gloria venidera, de modo que podemos estar listos para la acción, preparados para hacer la voluntad de nuestro Dios. Debemos desarrollar una disciplina mental que nos permita mantener nuestros pensamientos en la perspectiva adecuada todo el tiempo. Disciplina mental que nos permita mantener nuestros pensamientos y nuestras perspectivas en todo tiempo y en el tiempo correcto. Por eso hay preguntas que nos podemos hacer. ¿Cuál es mi identidad ahora que soy cristiano? ¿Qué identidad tenés? Ahora sos hija o hijo de Dios. Tenés un Padre que es el Señor de señores y Rey de reyes. ¿Cómo debo interactuar con este mundo, ya que todavía estoy en él, pero no pertenezco a este mundo? ¿Cómo debo actuar? Estas son respuestas que tenés que buscar. Tomando en cuenta que soy un peregrino, un extranjero en este mundo, que estoy de paso, ¿estoy invirtiendo el tiempo y la energía en cosas que realmente merecen la pena? ¿O estoy perdiendo el tiempo? Las cosas me están pasando por el costado. Pierdo oportunidades. ¿Qué es lo que realmente me importa en la vida? Le tenés que buscar la respuesta a todo esto. ¿Cuáles son los casos, las cosas que realmente tienen valor? A la luz de esa herencia que me aguarda, ¿cuál es la manera efectiva de hacer tesoros en el cielo y no en la tierra? Qué bueno. Queremos realmente que nuestra esperanza esté viva, que no la perdamos, porque miren, las circunstancias que nos rodean, Satanás se va a encargar de que esa esperanza en las cosas de nuestro Dios se debilite, y cuando la esperanza se debilita, se presenta en una vida desesperanzada, en angustia y una vida sin sentido. Fíjense lo que dice ahora el apóstol Pablo en Colosenses 3:1-4. Ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención, ahí tenemos que poner la mente atenta a las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto, y si su vida está escondida
y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, Cristo es nuestra vida, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Por eso, hermanos, debemos estar atentos, preparados para los eventos que vienen, con una mente abierta y preparada. Dice la palabra de Dios que no solo tenemos que estar atentos, sino que también ser sobrios con la mente despejada. Dice la Nueva Versión Internacional, con inteligencia tengan dominio propio. Saben que ser sobrios, traducido tengan dominio propio, pero la palabra ser sobrios, Pedro la vuelve a utilizar en el capítulo 4, versículo 7 de su primera carta. Dice, ya se acerca el fin de todas las cosas, así que para orar bien, manténganse sobrios y con la mente despejada. Esta palabra sobrio se usaba en el tiempo bíblico para señalar a una persona que estaba libre de sustancias que lo intoxican, que intoxican la mente, como la droga o como el alcohol. Sobrio quería decir precisamente que la mente estaba clara, podía pensar bien, podía idear bien, era una mente estable, una mente balanceada, una mente en su sano juicio. Eso es lo que quería decir ser sobrio. Un individuo sobrio posee una perspectiva adecuada de las cosas y del tiempo, por eso vive de una manera adecuada y centrada. Los cristianos estamos llamados a ser especialistas en tiempos de dificultad. No estamos llamados a escapar de la dificultad. Muchos toman drogas, se drogan, se intoxican, se alcoholizan porque quieren escapar de las dificultades de la vida. Pero el cristiano no está llamado a eso, sino que ni tampoco a excesos de placeres o diversión, sino que está llamado a tener una mente despejada para saber cómo actuar frente a la dificultad. Por eso debemos tener sobriedad mental, viendo las cosas tal cual son, porque si bien es cierto que nos rodean aflicciones y dificultades, también es cierto que nuestro Dios está en control de todas las cosas, cuidando de nosotros, siendo nuestro escudo, resguardándonos de aflicciones, y cuando vienen es porque Él quiere formar nuestro carácter de acuerdo al carácter, al modelo que es nuestro Señor Jesucristo. Así que sacamos provecho de eso y nos vemos beneficiados. Es cierto que en el mundo tendremos aflicción. Es cierto, la Biblia nos dice, en el mundo tendrán aflicción. Pero también es cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros han de manifestarse. Tendremos aflicciones, pero esperemos en esa gloria venidera extraordinaria que ha de manifestarse en nuestra vida, que va a superar toda aflicción que podemos tener sobre la tierra. Vamos a pensar en esas aflicciones y lo vamos a ver como una experiencia más, que no nos van a afectar, porque la gloria que vamos a tener en la presencia de nuestro Dios va a ser abundante y extraordinaria. Quiero resumir cuál es la lección que aprendemos en este texto, que la esperanza es fundamental en la vida del cristiano. Es una virtud que todo creyente debe cultivar, debe alimentar, debe poner en práctica. Por eso es importante que desarrollemos una forma bíblica de pensar, que cuando tenemos que pensar, cuando tenemos que recordar, cuando tenemos que planificar, lo hagamos con una mente bíblica, y esto nos va
nos va a servir para apoyarnos en esa esperanza maravillosa que Dios nos da. Hay quienes piensan acerca de, en el deporte, bueno, ¿qué pasará ahora con Messi? ¿Se irá o no se irá del Barcelona? ¿Qué pasará con este gobierno que no está haciendo las cosas que nosotros queremos? En fin, hay pensamientos que tenemos que distraen nuestra mente que en realidad no nos llevan a nada concreto. Pero pensar sólidamente para entender las Escrituras, para comprender las cosas y los tiempos que estamos viviendo, para recrear lo pensado y tener memoria de las cosas que hemos vivido, lo bueno y lo malo, imaginarnos en el futuro. Ahí sí aprovechamos nuestra mente, alimentada por la palabra de Dios, nos trae mucho provecho. Quiero terminar este mensaje con una parte práctica. Quiero ahora tomar un relato que Jeremías hace. Se entiende que Jeremías fue el que escribió el libro de Lamentaciones. Ahí, este libro de Lamentaciones, como su nombre lo dice, ahí el autor, el escritor de Lamentaciones se explaya en toda una serie de momentos que el pueblo de Dios, a raíz de su pecado, estaba experimentando. Hay expresiones en el libro de Lamentaciones, expresiones de sufrimiento, de escasez, de derrotas espirituales y también materiales, porque habían perdido sus casas, el templo en Jerusalén, habían tenido pérdidas enormes, habían sido llevados cautivos a otro lugar que no era el lugar que ellos acostumbrabas a tener. Vivieron la experiencia de la soledad, de la angustia, del destierro, de la pobreza. Realmente leer ese libro, cuando uno lo lee y de la manera que está escrita, nos desgarra el corazón de las situaciones que el pueblo de Dios estaba viviendo por negligencia, por descuido, por olvidarse de Dios. Y Dios les tiene que llamar la atención de esta manera para que vuelvan a Él. Y a tal punto Jeremías describe lo desgarrador, lo abatido que está su corazón, que resumiendo en el versículo 18 del capítulo 13, en el versículo 18, escribe lo siguiente: y digo, la vida se me acaba junto con mi esperanza en el Señor. Y le habla a Dios y le dice, recuerda que ando errante y afligido, que estoy saturado de hiel y amargura. Siempre tengo esto presente, o sea que su amargura y su aflicción y su desesperanza estaban presentes, punzantes en su mente. Y dice al final del 20, y por eso me deprimo. Fíjense la descripción que Jeremías hace acá. Cuando dice la vida se me acaba, está literalmente, emocionalmente decaído, está deprimido, no le encuentra sentido a la vida. Cuando dice junto a mí esperanza y se acaba, la vida se me acaba junto a mi esperanza al Señor. O sea que él estaba perdiendo, estaba desfalleciendo su fe, estaba desesperanzado, ya las cosas del Señor no lo alentaban, no veía sentido en las cosas, pierde el sentido del propósito de Dios en su vida y en la vida de su pueblo. Hace una descripción tan dolorosa de la situación que comienza a apagarse la esperanza que en un momento tuvo. Y por ahí te está pasando algo similar a lo que le estaba pasando a Jeremías. Toda esa fe proyectada en el futuro, como de repente se le empezó a apagar por las circunstancias de la vida. Entendía Jeremías que ellos eran responsables de lo que les estaba pasando, no Dios, porque ellos le habían dado la espalda a Dios. Y no deja de expresar ese decaimiento emocional, esa depresión, esa amargura, las expresa con mucha claridad. Véanla ahí
en Lamentaciones, son 5 capítulos desgarradores realmente. Pero saben que si vamos por un momento al versículo 21 del mismo capítulo 3, me encantan los peros de la Biblia. Me encantan los peros de la Biblia. Él viene describiendo ese estado deprimido, angustiante y solitario que estaba viviendo. Pero en el 21 escribe, pero algo más me viene a la memoria. Fíjense qué interesante es esto. Dice, algo más me viene a la memoria. No es que él sacó los pensamientos de un corazón desgarrado, de vivencias sufrientes, angustiantes, deprimentes. No la sacó. Dice, más bien viene a la memoria, lo cual me llena de esperanza. Y ahí describe, el gran amor del Señor nunca se acaba. Esto es lo que empieza a revivir, a encender nuevamente la esperanza de Jeremías en medio de la angustia. El gran amor del Señor nunca se acaba. Y esto es lo que el Señor te está diciendo ahora a vos, amigo, iglesia, amiga. El gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Ahí es donde estás, sentado escuchando o parado escuchándome hablar. Te estoy diciendo que Dios te está diciendo que el gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión por vos jamás se agota. Cada mañana se renueva sus bondades. Muy grande es su fidelidad. Por tanto digo, el Señor es todo lo que tengo. En Él esperaré. Bueno es el Señor con quienes en Él confían, con todos los que lo buscan. Bueno es esperar calladamente que el Señor venga a salvarnos. Bueno es el hombre que aprende a llevar el yugo desde su juventud. Esta declaración que Jeremías está haciendo en un momento de desesperanza y de angustia toma dominio de su mente. Él hace memoria de aquellas cosas que Dios le había prometido y le había dicho a través de su esperanza, a través de su palabra. Y esa esperanza que se estaba apagando, que se estaba agotando, que parecía que ya no había combustible para que siga viva, empieza a encenderse. Es como que él se despierta, tiene una revelación, seguro. El Espíritu Santo de pronto como que despabila su memoria, la activa, lo saca de ese estado de sopor en que estaba, de falta de sobriedad en que estaba, y le suma un pensamiento que domina su mente, porque los otros pensamientos estaban, y dice que algo más me viene a la memoria. O sea que por ahí vos ahora estás pensando en todas aquellas fatalidades, situaciones difíciles, complejas, dolientes que estás viviendo, pero de repente, como a Jeremías, te viene algo más que empieza a dominar tus pensamientos, y de repente esto nuevo que viene a tu memoria toma control y dominio de tu mente, supera lo que antes estaba haciéndote desfallecer, y te das cuenta de que lo que estás escuchando ahora de parte de la boca de Dios es que te está llenando de esperanza, porque el tiempo nuevo de Dios viene para tu vida. Y por eso te invito ahora, ahí que estás en tu lugar, hacé esta declaración que te llene de esperanza. Hacela ahí en el lugar donde estás. Seguime en lo que te voy a proponer para que tu vida se llene de esperanza, se llene de las verdades espirituales de Dios, te llenes
el hecho de saber que el gran amor de Dios jamás cambió y jamás cambiará y está ahora disponible y Dios lo quiere derramar sobre tu vida. Por eso te invito a que repitas después de mí y decí, me lleno ahora de esperanza. Me lleno ahora de esperanza. Porque Porque el gran amor del Señor nunca se acaba el gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. y su compasión jamás se agota. Y declaro ahora Y declaro ahora que ese amor de mi Dios, que ese amor de mi Dios, que nunca se acaba, que nunca se acaba, invade todo mi ser, invade todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo. espíritu, alma y cuerpo. Y la compasión, Y la compasión, la misericordia, la misericordia, la piedad de Dios, la piedad de Dios, que jamás se acaba, que jamás se acaba, ahora llenan mi ser. ahora llenan mi ser. Y lo declaro en el nombre de Lo Jesús. declaro en el nombre de Jesús. Padre, creo Padre, creo que cada mañana que cada mañana se renuevan tus bondades, se renuevan tus bondades, tus bendiciones, tus bendiciones, tus misericordias misericordia sobre mi vida. sobre mi vida. Padre, te doy gracias Padre, te doy gracias porque tu fidelidad es grande. porque tu fidelidad es grande. Te doy gracias Te doy gracias porque me tenés en cuenta, porque me tenés en cuenta, me tenés en la palma de tu mano, me tenés en la palma de tu mano, cada día cada día sosteniéndome sosteniendo con tu fuerza y tu poder. con tu fuerza y tu poder. Por eso digo, Por eso digo, el Señor es todo lo que tengo. 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 Señor es todo lo que tengo. Y no hay nada más. Y no hay nada más. Él está por encima de todo. Él está por encima de todo. Por eso en Él esperaré. Por eso en Él esperaré. Espíritu Santo, Espíritu Santo, quita de mí toda ansiedad, quita de mí toda ansiedad, todo apuro, todo apuro, toda angustia, toda angustia, toda depresión. toda depresión. Quítala de mí. Quítala de mí. Porque el Señor es todo lo que tengo, Porque el Señor es todo lo que tengo. es todo lo que necesito. Es todo lo que necesito. No hay nada más que necesite. No hay nada más que necesito. Por eso en Él esperaré. Por eso en Él esperaré. Y declaro, Y declaro, bueno es el Señor bueno es el Señor en quienes en Él confían. en quienes en Él confío. Por eso, Padre, ahora declaro Por eso, Padre, ahora que confío en ti de todo corazón. que confío en ti de todo. Mi esperanza está puesta en ti, Mi esperanza está puesta en ti. porque al esperar en ti Porque al esperar en ti, tengo la expectativa gloriosa tengo la expectativa gloriosa de que tu gracia, de que tu gracia, tu favor, tu favor, tu bendición tu bendición, y tu justicia tu justicia abunda sobre mi vida. abundan sobre mi vida. Bueno es el Señor Bueno es el con todos los que le buscan. con todos los que le buscan. Por eso, Señor, yo te busco Por eso, Señor, yo te con busco todo mi corazón, todo mi corazón, porque eres bueno. porque eres bueno. Y espero, Señor, en ti calladamente Y espero, Señor, en ti calladamente y confío, y confío, porque venís a salvarme porque venís a salvar y a disfrutar de la vida eterna. y a disfrutar de la vida eterna. Padre, te doy gracias, Padre, te doy gracias, porque mi esperanza ha recobrado vida, porque mi esperanza ha recobrado vida, porque una vez más me recordaste de tu inmenso amor porque una vez más me recordaste de tu inmenso amor y de saber de tu compasión, y de saber de tu tu compasión, misericordia y piedad tu misericordia y piedad no se agotan. no se agotan. Y a pesar de que a veces me equivoco, Y a pesar de que a veces me equivoco, hago cosas que no te agradan, hago cosas que no te agradan, a pesar de mis errores, a pesar de mis errores, esa compasión que tenés, esta compasión que tenés, inagotable, inagotable, me recupera una vez más. me recupero una vez más.
y arrepintiéndome me arrepiento. se renuevan mis fuerzas. Y arrepintiéndome se renuevan mis fuerzas. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias por lo que has hecho en mi corazón en esta mañana. Gracias por lo que has hecho en mi corazón en esta mañana. Mi esperanza está puesta en ti Mi esperanza está puesta en ti y en tus y bondades. en tus bondades. Lo declaro Lo declaro en el nombre de Jesús. en el nombre de Jesús. Amén Amén. y amén. Amén. Te felicito y le doy las gracias a Dios porque mi espíritu se regocija porque sé que Dios te habló y transformó tu corazón. Lo sé, estoy seguro de eso. Y seguí confiando en el Señor, seguí buscando de Él. Seguí leyendo la palabra de Dios para que tu mente sea educada y piense los pensamientos que vienen de una mente que está instruida, está capacitada en la palabra de Dios. Te bendigo y te saludo con la bendición y la paz de Dios. Hasta una próxima oportunidad. A la iglesia, a los niños de la iglesia les recuerdo que a la 1 de la tarde vamos a tener conexión con los niños de la iglesia de Jamundí, de Nazaret. En Colombia nos vamos a conectar únicamente a través de Zoom, solamente a través de Zoom. Así que estén atentos, utilicen la invitación que se les hizo para disfrutar de los niños de las dos congregaciones y que Dios los bendiga. Amigo, amiga, iglesia, te saludo con la paz del Señor.